Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a iniciar la segunda parte de esta sesión. Ya no estamos abriendo para recibir nuevas preguntas, sino voy a leer las que quedaron pendientes y Francesca las va a contestar. La primera es, ¿cómo entrarle a las 5 características específicas del estrés y del duelo migratorio cuando no hay una cultura del Adriana Rodríguez, ¿el estrés postraumático se alivia? Hilda Portales, más allá de la definición académica, ¿cómo es en la práctica esta atención a las personas migrantes? Te detengo para intentar contestar estas tres. El estrés postraumático se alivia, sí, pero solo con ayuda. Más allá de la definición académica, ¿cómo es la práctica en la atención a las personas migrantes? Creo que están rodeados de personas que practican con la atención a personas migrantes más que yo. Sin embargo, en la parte de intervención tocaremos los temas justamente de intervención, de cómo atender a las personas migrantes y cómo entrar a las características específicas del estrés, del duelo, cuando no hay una cultura del psicólogo, porque afortunadamente para poder intervenir en crisis y aplicar primeros auxilios psicológicos no se necesita ser psicólogo, sino se necesita sí de una formación evidentemente, sí de saber qué hacer, pero no se necesita ser psicólogo para eso. Por eso se llama, es igual que un paramédico, ¿no? No es un médico, es un paramédico, pero por supuesto que tiene una formación y por supuesto que ha estudiado y sabe lo que hace, pero no necesita ser un médico para aplicar primeros auxilios. De la misma manera, los primeros auxilios psicológicos, afortunadamente, nos podemos preparar todos para poderlos prestar y también tener una idea un poco más puntual de cómo intervenir en crisis ante diferentes situaciones con personas migrantes. Si gustan las otras, ¿no? Otras. Tener mucha sensibilidad. Ser empático. El ser, fíjate que yo no estoy tan de acuerdo con el ser. Estoy más de acuerdo con el, porque son etiquetas, no podemos ser empáticos siempre con cualquier persona. Eso también es algo muy importante. Trabajar con personas migrantes no es trabajar con un grupo de personas iguales, es trabajar con diversidad. Y por lo tanto, ante una persona o un pequeño grupo de personas, ¿cómo nos sentimos? Sí, porque a lo mejor esa persona nos está moviendo cosas nuestras, nos está moviendo recuerdos, nos está moviendo algo, o nos cae mal. Con esa persona no vamos a trabajar, pero no vamos a trabajar desde la atención a personas migrantes, no vamos a trabajar desde yo terapeuta, no vamos a trabajar porque tenemos limitaciones. Y es justamente nuestra, digamos que la madurez y la formación que tenemos en nuestro trabajo, es decir, la supervisión, nos ayuda a reconocer esas limitaciones y saber hasta dónde podemos hacer algo y hasta dónde no. Luego, que si las características que tanto se hablan de que hay que ser fuertes y empáticos, y no podemos ser siempre empáticos, no podemos ser siempre fuertes. Lo importante es que podamos, yo creo, actuar de una manera eficaz y con sensibilidad, eso sí. ¿No? Y no todos lo podemos hacer, y no siempre. Dos preguntas. Una bueno, la de Tenosique, por favor, si la pueden reformular porque no la entendimos. Y de Tlaxcala. Durante el tránsito, muchas mujeres migrantes son abusadas sexualmente o son víctimas de trata, pero al llegar al lugar del destino lo olvidan. Desde la perspectiva de género, el proceso de duelo tiene impactos diferentes en hombres que en mujeres. Y si pueden repetir la de Tenosique, por favor, por aquí, escribirla. Sí. No hay cosa tal como el olvido. Se llama represión y es un mecanismo de defensa. Por ende, desde la perspectiva de género, la mujer tiene recursos diferentes a los hombres. Las mujeres tienen recursos diferentes. Definitivamente hay recursos comunicativos y de petición de ayuda mayores que en hombres, por ejemplo. Pero este asunto del olvido, repito, se llama represión, sí de pronto afecta, también porque falta mucha información con respecto a qué tipo de ayuda se puede recibir en el país receptor. Muchas veces, como justamente comentan, estas violaciones ocurren en el tránsito y una vez llegando allá, sería lo ideal, lo que quisiéramos es poder acoger a estas personas y poder proveerles servicios dependiendo del tipo de dificultad o violación o agresión
o problema médico que hayan tenido en este tránsito, de manera tal que podamos dar la atención específica. Muchas veces es un olvido evidentemente voluntario, es decir, se quiere dejar atrás el evento traumático. Ahorita justamente entramos dentro del mérito de los eventos traumáticos, y no es pertinente sacarlo a fuerza, y eso también lo vamos a comentar, pero sí creo que es importante psicoeducar a las personas, en este caso a las mujeres, con respecto a lo que pudieron haber vivido y qué se puede hacer ahora, porque la represión no significa que este síntoma sea oculto, sino que va a surgir de alguna manera, y además como evento traumático también debería ser tratado, y específicamente como una violación debería ser tratado. Entonces sí, creo que es muy importante nosotros estar muy informados para transmitir esta información y decir, sí, estás en un nuevo lugar, no hablas el idioma, pero ¿qué crees? Existe este centro donde hablan español y puedes recibir este tipo de ayuda, puedes recibir este tipo de medicamento, puedes recibir esto. Es bien importante. Es decir, las personas migrantes llegan sin saber muchas cosas. Depende de nosotros poderlos informar desde nuestra disciplina, desde servicios básicos, ¿sí?, hasta cuestiones más complejas como una atención terapéutica, por ejemplo, donde paradójicamente en Estados Unidos es bastante más sencillo recibirla, hasta de manera gratuita en determinados centros, ¿no?, que México, por ejemplo. Entonces, bueno, nos seguimos justamente, ya que han comentado más de una vez el tema del trauma. La parte 3 tiene que ver con la migración como evento traumático. ¿Cuándo ocurre un evento traumático? Es decir, pueden ocurrir adversidades en el tránsito, pueden haber ocurrido adversidades en la vida. Muchas personas tienen la capacidad de hacer frente a esas adversidades, a recuperarse en días, en semanas, pero muchas otras no. ¿De acuerdo? Y ahí es cuando podemos aplicar la intervención en crisis. Cuando la migración se convierte en una situación traumática ante un sinnúmero de eventos. Acaban de mencionar, cuando se es víctima de trata, de violación, cuando se pierde un miembro del propio cuerpo por subirse a la bestia, cuando se pierde alguna persona en el camino. Sí, a lo mejor iba el tío y el sobrino y el tío se perdió. Un sinnúmero de situaciones pueden convertirse en un trauma. Existen modificaciones emocionales, es decir, son reacciones transitorias completamente normales, ¿sí?, ante estas situaciones que son anormales, abrumadoras, terribles. Ahí es cuando surge la crisis. ¿De acuerdo? Algunos de los primeros síntomas pueden convertirse pueden intensificarse con el paso del tiempo, pueden ser mayormente identificables, pero cuando nosotros platicamos con una persona migrante y preguntamos qué pasaba antes de la situación, antes de convertirse en migrante, ¿no?, el tema premigratorio, la característica premigratoria, ¿qué pasó durante? Y escuchamos una historia en donde hay situaciones que pudieron haber sido traumas, aunque la persona no manifiesta una afectividad coherente con el evento traumático, no vamos a dejarlo pasar por alto. Sí, no, es que mi tío se perdió por ahí, y la persona como si nada hubiera pasado. No nos podemos quedar con el si nada hubiera pasado, porque este es justamente uno de los síntomas del duelo, ¿sí? Dependiendo de la fase de la persona, puede que la persona esté en shock, puede que esté en negación, puede que la persona no sepa elaborar la afectividad, porque en lugar de dónde viene, no les enseñan a expresar emociones. De emociones estamos hablando desde hace nada, o sea, desde hace bien poquitos años de educación emocional. ¿Qué es eso? Sabemos perfectamente que hay personas, mayoría hombres, es cierto, es una cuestión de género, que no tienen la capacidad, no porque no la puedan desarrollar, sino porque no llegan con esta capacidad, con esta herramienta, tanto de verbalizar afecto como de mostrarlo a nivel de facie. ¿De acuerdo? Pero no nos quedamos, repito, con la primera respuesta, no nos quedamos con, bueno, se ve que está bien. No, vamos a investigar a fondo y vamos a ocupar herramientas que nos permitan poder trabajar esta parte y poder ayudar a la persona a conceptualizar y abordar este evento traumático, ¿de acuerdo?
Y obviamente si estas molestias no son abordadas, ahí sí podemos empezar a hablar de psicopatología. Aquí hablaban hace rato de los factores de riesgo y factores protectores. ¿Qué factores son de riesgo ante el trauma? Para empezar a haberlo vivido de manera directa o indirecta. Sí, puede que no lo viví yo, pero vi a una persona como el tren le arrancaba la pierna. Eso es un evento igualmente traumático. Las pérdidas que sufrimos en el camino de cualquier índole, sí, hemos hablado de pérdidas. Características individuales que nos hacen especialmente vulnerables, no solamente sociodemográficas como la edad, como nuestro nivel cognitivo, como la edad, perdón, como el nivel socioeconómico, pero también nuestro nivel cognitivo, nuestra capacidad de hablar. El hecho de que hablemos español, por ejemplo, y no otro idioma, hace que sea más o menos traumático la situación y el contexto de cómo se ha vivido, porque no es lo mismo, por ejemplo, vivirlo de día que vivirlo de noche. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Esos son los factores de riesgo y de protección que tienen que ver con el ambiente. Hay factores que tienen que ver con la situación y factores que tienen que ver con la persona. Afortunadamente, la lista de los factores de protección es mayor, afortunadamente. Entonces, el poder manejar emociones con una habilidad personal es un factor protector. Nuestra historia personal, el hecho de que hayamos vivido adversidades y las hayamos superado es un factor protector. Por ejemplo, muchas personas no es la primera vez que migran, ¿no? A lo mejor es la tercera o cuarta vez que migran, eso es un factor protector. Enfermedades, tiene que ver con las experiencias traumáticas previas. Enfermedades previas y haberlas superado. Las condiciones socioeconómicas, lo hemos comentado. La existencia o menos de amenazas. ¿Sí? El hecho de que viajemos con un grupo de personas y seamos nosotros, o el hecho de que dependamos de un coyote que nos está amenazando, por ejemplo. Las características de la comunidad de la cual venimos, que la comunidad haya vivido experiencias traumáticas, las condiciones de la comunidad, si es una comunidad donde cada quien vive por su lado o si es una comunidad que realmente tenga cierta cohesión, confianza dentro de la comunidad. Eso es muy importante, no es lo mismo, sí, vivir llegar de un ambiente en donde existe ese sentido de comunidad que llegar de un ambiente donde no lo hay. Liderazgo comunitario y por lo tanto personas que ya conocen, ya saben tomar el mando, ya tienen ciertas habilidades de liderazgo, redes sociales de apoyo y apoyo familiar, por lo tanto, apoyo familiar 1, redes sociales como pueden ser los amigos, los compañeros de trabajo y demás. Estos son factores que pueden favorecer la protección, pero claro, también pueden incrementar el riesgo. Ahora, les comentaba que también los eventos traumáticos pueden ser más intensos o menos intensos dependiendo de otros factores. Por ejemplo, los del ambiente. Si el viaje que yo hice lo hice de día, si era una ruta muy transitada, por lo tanto tenía contacto con personas, podía hablar, escuchaba experiencias, o no tuve contacto con nadie, por lo tanto me sentía yo desamparado. El clima también influye, ¿cómo no? Tener que vivir fríos extremos o calores extremos influye en la experiencia del trauma, y que haya sido, que yo me enfrente a la experiencia de manera fácil o que haya tenido que cruzar montañas, cruzar bardas, subirme a trenes y demás, evidentemente empeora la situación. Mala visibilidad y demás. Parecería, por ejemplo, es un aspecto que pocas veces se pregunta, pocas veces se ahonda en qué momento se ha vivido esta experiencia. ¿De acuerdo? ¿En qué momentos del año, por ejemplo? Podemos hacerlo un poquito menos. Aquí está. Ahora, ¿qué factores específicos de la situación pueden incrementar, proteger o incrementar el riesgo de trauma? La actitud profesional de las personas, la actitud empática de los profesionales que intervenimos con las personas migrantes, porque muchas veces esta empatía que parece que se compran por mayores en el tianguis no es así. A veces se pierde al estar recibiendo diario personas, como que se pierde ese contacto humano. Y esto es muy importante. Cuando una persona vive experiencias
traumáticas o experiencias tan difíciles, si el primer contacto es así como que usted váyase para allá y sin preguntar, oye, necesitas agua, ¿cómo te llamas? Yo soy Francesca, trabajo aquí, hago esto. Es decir, esta parte humana es tan importante con cada persona con la cual se trabaja. Otros factores, disponer de alternativas de decisión, ¿sí? O de la capacidad de tomar una decisión. Son dos cosas distintas. A veces no tengo alternativa o no me están planteando alternativas. A veces sí me las plantean, pero yo no he aprendido a tomar decisiones. Porque a lo mejor tengo 16 años y la única decisión que he tomado en mi vida es venirme para acá. Entonces a lo mejor necesito ayuda para poder decidir, ¿no? Poder pedir y recibir ayuda es otro factor determinante para que la situación sea más o menos traumática. Tener información de calidad, repetida, sencilla, clara, que me la repitan 5 veces sin que yo me sienta con la pena de tener que preguntar 5 veces. La solidaridad, el acompañamiento por parte de la comunidad o del centro donde me están recibiendo. La posibilidad de contactar con mi familia. O sea, si me prestan un teléfono, porque yo tengo el teléfono de mi tío en Estados Unidos, va a ser un factor importantísimo para que yo pueda descargarme, pueda sentirme más seguro y pueda vivir esta situación de manera menos traumática. Aquí hablan de niveles bajos de activación. La activación es cuando tengo una reacción emocional exacerbada, ¿sí? Que esté yo sumamente irritable, sumamente espantado, sumamente, que una persona me pone una mano en el hombro y yo esté así, ¿de acuerdo? Estos niveles, si están bajos es un factor de protección, si están altos obviamente es un factor de riesgo. El que yo reciba contención emocional, ¿de acuerdo? Contención no significa que yo no pueda llorar o no pueda desahogarme o no pueda decir tengo miedo, sino que lo pueda hacer en un ambiente seguro. Eso es la contención. ¿De acuerdo? No poder huir o no disponer de alternativas, obviamente, como factor de riesgo, poca disponibilidad de ayuda. Aquí dice actitudes distanciadas por parte de los intervinientes, pero también cuando los intervinientes están desorganizados. Me recibió una persona, me dijo que era el psicólogo, me dijo una cosa, luego me dijo el abogado, me dijo otra cosa, luego llegó el voluntario, ya no lo entendí. O sea, esto tiene que ver obviamente con nuestro trabajo. Disgregación de la familia, tener poca información, etcétera, etcétera. O sea, el contrario de lo que vimos arriba. Ahora, con respecto a la persona, no a la situación, algunos ya los hemos visto. Factores de riesgo son la edad, el ser, el ser menor de edad, evidentemente un factor de riesgo, haber sufrido previamente otras situaciones traumáticas, ¿sí? Una cosa es que ya sea el tercer viaje que hago. Otra cosa es que durante los 3 viajes me hayan pasado situaciones traumáticas. Es un impacto distinto. Y esto es una cosa bien interesante. La percepción del peligro que tengo hacia mi propia vida o hacia mi integridad física de los demás. El valor de la vida es un valor bien cultural. Es decir, cambia muchísimo de familia en familia, de microcosmos cultural a microcosmos cultural. Y por lo tanto, lo que alguien podría hacer, que para mí es absurdo, inconcebible y que jamás me expondría a esto porque pone en peligro mi vida, para esta persona tiene una magnitud distinta. Entonces, la magnitud del peligro de vida tiene que ver con el factor de riesgo. ¿Por qué? Porque si mi magnitud es desproporcionada con respecto al riesgo, evidentemente es un factor que puede causar un trauma. ¿De acuerdo? Y sobre todo, aquí hay que ver un poco la conciencia de realidad. Es decir, hay personas que dicen, ya sé que, yo lo he leído en entrevistas, no he hablado directamente con personas, pero mujeres que dicen, ya sé que me van a violar. Hombres que dicen, ya sé que voy a perder una parte de mi cuerpo. ¿De qué manera impacta psicológicamente esta preparación ante el trauma? Se la dejo como pregunta, porque me parece muy importante considerarlo. Y considerar también la manera en la que la narrativa de una persona con respecto al viaje, que es el momento más crítico, ¿no?, de la migración, normalmente, a veces no, pero normalmente es el viaje, lo expresa. O sea, ¿cómo observamos esta narrativa? Porque muchas veces es completamente priva de afecto.
A veces es por un mecanismo de defensa, a veces porque no se ha aprendido a expresar afecto, porque no hay una conexión afectiva con los eventos traumáticos. Ahora, ¿por qué a nosotros nos interesaría que hubiera una conexión afectiva? Sí, el afecto implica dolor, implica miedo, porque si no se siente eso, no se puede elaborar mucho. Así de simple. O sea, si no siento, no puedo superarlo. Entonces tengo la falsa idea de que no pasó nada. Es una falsa idea. Problemas de salud física, de salud mental, dificultades para hablar de lo ocurrido, ya sea por cuestión de idioma o por cuestión de nivel cognitivo. Pocas relaciones sociales y, como les comentaba, la incertidumbre, lo que me espera una vez que llegue, no sé qué pasará, ya veré, ¿no? Ahora, al revés, ¿qué factores protegen a la persona del evento traumático? Buenas capacidades de comunicación, y aquí retomando el tema de género, existe mejor capacidad en las mujeres que en los hombres de comunicación. Capacidad de ventilar emociones, que es distinto a hablar de un hecho, sino de poderlas ventilar, de poderlas sentir, de poder decir, me dio mucho miedo, hacer incluso gestos, ¿de acuerdo? Afrontamiento de las situaciones difíciles con base en las emociones, red de apoyo social funcional, una cosa es tener familia, otra cosa es tener una buena familia, aceptar la ayuda de familiares, de vecinos, de amigos, de los intervinientes. También la personalidad, es decir, una persona que se muestra más optimista, más luchona, con más iniciativa, son factores de protección. La capacidad que tiene la persona de realizar actividades de ocio, es decir, que tenga algún tipo de pasatiempo, a lo mejor está viajando con su instrumento musical, maravilloso, eso nos dice muchísimo. El hecho de que pueda tocar ese instrumento musical es un recurso magnífico. El que lo toque, pero que lo haya dejado en casa, a lo mejor le podemos proveer con uno. Es decir, estos son factores protectores bien importantes, que también lo son para nosotros, lo vamos a ver en la próxima clase. Y el sentido del humor. Que los albergues hubiera instrumentos. Que los albergues hubiera instrumentos, absolutamente, claro. Música, instrumentos, lo vamos a ver tanto para las personas migrantes que llegan como para los intervinientes, sí, para nosotros, para protegernos. Bien, hablaron de tiempos, aquí está. Cuando les digo que la respuesta llega, no es para darles el avión, de verdad es que lo tengo. ¿Qué puede ser el momento del impacto? Puede ser el momento en que cruzo el desierto, por ejemplo. Puede ser el momento en que me topo con la migración de Tapachula, de la frontera, y me ofenden, me encierran, me privan de comida y agua durante un día. Puede ser la violación, puede ser la pérdida que haya sufrido en el camino. Momento del impacto. En un lapso de 3 días, la persona vive una situación de shock, en la cual se tiene que adaptar a este impacto que ha sufrido. En este lapso de 72 horas nosotros podemos proveer primeros auxilios psicológicos. PAF es la contracción de primeros auxilios psicológicos. Las semanas siguientes hay una etapa de afrontamiento. Estoy viviendo con la situación de impacto que he vivido, con ese trauma que he sufrido. Ahí puedo recibir orientación, ya no primeros auxilios, porque ya pasó el momento de la crisis, pero sí puedo seguir recibiendo ayuda. Orientación que puedo hacer. En los meses siguientes puedo recibir psicoeducación. Me pueden indicar dónde puedo recibir ayuda, qué puedo hacer y qué me espera. La recuperación se espera que si ocurren las fases anteriores, que muchas veces no ocurren, pueda llegar en un lapso de hasta 1 año. Con ayuda, imagínense. Sabemos cuántas personas reciben ayuda y cuántas otras no reciben ayuda. ¿De acuerdo? Se hace un screening, una observación, digamos, un panorama para poder ver cómo ha afrontado la persona, cómo está viviendo después de este trauma. Y posteriormente se puede derivar a especialistas para un tratamiento posterior. Después de la recuperación, en el mejor de los casos, existe la resolución, que es más que la aceptación. Es decir,
no solamente acepto lo que ha pasado, sino también puedo haber aprendido, ¿no?, de este evento, haber podido convertirlo en un evento que me aporta, que me permite construir mi vida bajo unas bases diferentes, ¿no? Ser una mejor persona. Ahora, perdón, quería comentar algo específico de la derivación. La mayoría de las veces que las personas acuden conmigo para trabajar un duelo o un evento traumático, acuden conmigo en una sola sesión y no regresan. Muchas veces porque se dan cuenta de mi recomendación. Obviamente no es algo que yo les diga tienes que hacer o no hacer, pero llegan demasiado pronto a una ayuda psicológica, una ayuda de tipo terapéutico. ¿Por qué demasiado pronto? Porque hay una etapa que tenemos que vivir y no hay ayuda terapéutica que sirva para vivir el dolor. O sea, sí, pero en el momento, cuando es un dolor tan agudo y tan terrible, simplemente hay que vivirlo. Sé que suena muy limitante y muchas personas no estarán de acuerdo, hablemos del tema, pero es necesario poder pasar esa etapa. No estoy diciendo que se tenga que pasar sola, tenemos red de apoyo, tenemos muchos recursos. Y de hecho, esa primera sesión es muy importante, esa única sesión, porque puedo yo guiarlos con respecto a qué pueden hacer en esta etapa, pero no puedo hacer más. ¿Por qué? Porque las personas tienen que vivir esa primera etapa del duelo solos. Después, entonces sí pueden venir a terapia, pueden recibir una ayuda psicológica, porque ya se puede elaborar ese duelo, porque la intensidad del dolor ha bajado, porque probablemente ya no está en shock, porque probablemente los niveles de la negación ya no es tan abrumadora, ¿de acuerdo? Pero hay una etapa en la que no se puede trabajar. Se puede dar primeros auxilios, se puede apoyar, se puede escuchar, pero no se puede trabajar terapéuticamente a lo que voy. ¿De acuerdo? Ahora sí, trastorno por estrés agudo es lo que significa TEA, y trastorno por estrés postraumático, TEPT, o en inglés Post-Traumatic Stress Disorder, se pone PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD, perdón. El TEA es algo que hemos vivido muchísimos, es una reacción normal a una situación anormal, a una situación de estrés excepcional, a un impacto muy fuerte, a una crisis, a un trauma, que rebasa nuestras capacidades de afrontamiento. Pero es transitorio, quiere decir que pasa solo, ¿sí? No necesitamos de grandes recursos para que pasa. Sí es grave, pero remite normalmente en días, máximo en semanas. Y justamente acontece durante las 6 primeras semanas después del suceso. Mientras que el trastorno por estrés postraumático es un trastorno crónico. De acuerdo a un manual diagnóstico, es un trastorno por estrés agudo cronificado, o sea, no tratado. De acuerdo a otros autores, no, es un trastorno aparte. También es muy grave, también es una respuesta a una situación de estrés excepcional, pero no remite sin ayuda terapéutica, psiquiátrica. Dos cosas diferentes, o sea, psicoterapéutica y o psiquiátrica, porque a veces se necesita, la mayoría de las veces, de apoyo farmacológico y al mismo tiempo de terapia para tratarlo. Y los síntomas duran más de un mes. La duración de los síntomas es bien importante para poder diagnosticar un trastorno por estrés agudo o un trastorno por estrés postraumático, ¿de acuerdo? El síndrome de Ulises, si se acuerdan, no es un trastorno formal, es un cuadro reactivo. Pasa el momento de la situación, pasa el síndrome. El trastorno por estrés agudo no. Pasa la situación, pero este dura hasta 6 semanas, 4 o 6 semanas. ¿De acuerdo? ¿Sí ven las diferencias? Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Los primeros 3 son síntomas tanto de trastorno por estrés agudo como trastorno por estrés postraumático. Los últimos 2 son únicamente síntomas de trastorno por estrés agudo. Hiperalerta, ¿qué significa? Que la persona tiene insomnio, sobresalto, hipervigilancia, ¿sí? Irritabilidad, síntomas físicos de ansiedad. Todos estos son síntomas de hiperalerta. Ay, no se te puede ni tocar que estás brincando. Claro,
por supuesto, es uno de los síntomas para diagnosticar uno de los dos trastornos. La reexperimentación del evento traumático, si estamos hablando de trastornos derivados de un evento traumático. Pensamientos intrusivos, que de pronto ando manejando y me viene a la mente el evento traumático. Si yo estoy platicando y de pronto me acongoja un llanto irrefrenable. Flashback, o sea, la imagen ¿de acuerdo? Puede ser cuando normalmente pasa cuando estamos tranquilos, a lo mejor viendo tele, tengo un flashback del evento traumático. Y pesadillas recurrentes. Evitación, otro síntoma. Hago todo lo posible para evitar acciones, comunicaciones, personas, lugares que me recuerden el evento traumático. ¿Sí? Esa es la evitación. Se llama embotamiento afectivo, como que parece que no siento, o estoy todo el tiempo contento. Pero si acabas de perder a un ser querido durante el viaje, o si pasó eso, no, pero sí, pero son cosas de la vida. Cuidado con eso, ¿de acuerdo? Incapacidad para continuar con la propia vida. Dificultades para regresar al trabajo, para regresar a las actividades normales, todos estos son síntomas de evitación. Luego, el trastorno por estrés agudo también manifiesta síntomas de disociación, como por ejemplo, no estoy consciente del entorno, o sea, mis reflejos bajan mucho, no tengo una reacción a los reflejos tan rápida como antes, siento que a veces no soy yo, se llama despersonalización, a veces me olvido de ciertas cosas, se llama amnesia disociativa, y a veces donde estoy no estoy segura de dónde estoy, hasta puedo preguntarlo, eso se llama desrealización. Todos son síntomas de disociación, como que hay una ruptura con ciertos aspectos de la realidad, incluido la vida. ¿De acuerdo? Pero son muy pasajeros, es decir, todo es el síntoma del trastorno por estrés agudo. Y hay un deterioro en la funcionalidad, en la cotidianidad, mucho malestar, puede manifestar la persona sufrimiento, simplemente ya no hace actividades físicas, no puede trabajar, no puede comer con su familia cuando antes lo hacía, deterioro en la funcionalidad cotidiana. La mayoría de la población, o sea, la mayoría de nosotros hemos vivido un trastorno por estrés agudo, lo podemos comentar. El trastorno por estrés agudo se puede presentar a cualquier edad, ¿sí? Entre adolescentes y adultos. Puede pasar, por ejemplo, también ante un accidente automovilístico, algún tipo de estresor médico, ¿no? Que nos den un diagnóstico de alguna enfermedad que tengamos, si perdemos un empleo, ¿sí? Porque son situaciones que normalmente no catalogamos como traumáticas, ¿sí? Pero sí lo son, y por lo tanto pueden provocar un TEA. O también cuando vivimos un desastre natural, ¿de acuerdo? Mientras que el trastorno por estrés postraumático, normalmente aquí les voy a compartir epidemiología. Un 65% de adultos se recuperan de un evento traumático, mientras que de los que no se recuperan desarrollan justamente un trastorno por estrés postraumático agudo crónico y los valores son más bajos en hombres que en mujeres. Entonces, los hombres desarrollan en un 3.5% trastorno por estrés postraumático versus un 9.7% de las mujeres. Aquí tenemos una vulnerabilidad en las mujeres. También varía mucho el contexto. Cuando hay contextos de mucha violencia, o sea, en el tránsito hay mucha violencia, hay contextos de guerra, se vive en zonas donde se escuchan disparos, no necesitamos ir a Siria. Sabemos que aquí en México pasa, evidentemente. También agudiza mucho la posibilidad, sobre todo de trastorno por estrés postraumático, por el tema de la reexperimentación, el escuchar sonidos que nos recuerdan, ¿no? Los balazos y demás. Hago una pausa, ¿sí? Porque aquí justo nos entraríamos en el tema de la intervención. Estoy muy feliz de poder empezar el día de hoy, porque así podemos platicar un poco más de qué hacer y qué no hacer, ¿no?
Bueno, hay un par de preguntas en línea y bueno, seguramente ahorita van a llegar un montón de sedes y acá. No, un montón no, por favor. Mercedes Castro, de aquí de la Ciudad de México, ¿cuáles son las consecuencias en la salud mental de las personas que no pasan el proceso de orientación psicológica? Guadalupe Nasta, ¿hay alguna manera de ayudar al migrante a acercarse a la etapa en donde pueda estar listo para recibir ayuda terapéutica? Y yo tengo una pregunta, que a veces sí hay como momentos en donde tú puedes convivir de una manera mucho más amplia con los migrantes, pero a veces son momentos solamente, son horas. ¿Qué pasa y cómo puedes ayudarnos? ¿No? Cuando son solo una hora o a veces incluso en los consulados son solo visitas, ¿no? ¿Qué haces ahí? Te consigues un libro, te venden en Amazon, desafortunadamente todavía no está traducido al español, pero está en inglés, que se llama Cuando una hora es todo lo que tienes, when hour is all you get, que tiene que ver con una práctica que yo hago, una formación que tengo que es en terapia de sesión única, single session therapy, justamente. Porque como tanatóloga, a veces las personas llegan una vez y tengo a 7 personas de una familia y porque están abrumados, porque acaban de perder una persona, porque acaban de vivir un trauma, van a venir solo esa vez. A veces me buscan después, años después incluso, de verdad. Pero en ese momento solo tengo una hora. ¿Qué hago en una hora? Así que es una respuesta amplia. Se puede hacer mucho. Existen formaciones en Arizona, de hecho, que tenemos público de Arizona. Ahorita me acuerdo de la universidad donde hay unos especialistas que justamente se dedican a formar personas en el trabajo de intervención en una hora. Pero es trabajo para terapeutas, es decir, desde nuestra formación como psicólogos y psicoterapeutas podemos aplicar terapia de sesión única. ¿Cómo se llama el autor, sabes? Se llama Monty Bobel. Bobel se escribe con B grande. Y para el lunes lo puedo traer para que les enseñe la portada. Y sí se puede hacer mucho, se puede abrir, dar un espacio de escucha, retroalimentación, intervención y un cierre apropiado. Es mucho, de verdad. Y si no tengo esa formación, no tengo la posibilidad, no consigo libro, no sé, cualquier cosa, yo creo que lo más importante son 2 cosas. Que uno de los, creo que, mayores defectos que tenemos los psicoterapeutas, en formación sobre todo, es que se nos olvida el poder increíble que tiene la escucha. Una escucha activa, una escucha empática, una escucha humana. Es una herramienta de trabajo y se nos olvida, como que estamos buscando la pregunta perfecta, la intervención, qué poderle decir, lo mejor que le podamos decir a una persona. A veces no hay eso. Una persona llega tan traumada, de verdad no hay palabra para consolar, no hay una fórmula mágica para poder hacer sentir a la persona mejor aparentemente en el momento. Pero una persona amable, humana, que escucha y que es capaz también de preguntarle a la persona en crisis, ¿hay algo que pueda hacer por ti? Necesitas A, B o C, dando alternativas porque está en crisis, no puede decidir. Damos alternativas, créanme que es algo maravilloso que se puede hacer. Así que no consigan el libro, no importa, pero confíen en desarrollar más esta capacidad, más que de decir, de escuchar, ¿sí? Más que de dar, de poder recibir y de poder canalizar y ayudar a la persona a seguir este camino, un poco menos insegura, un poco menos miedosa, y sobre todo con este recuerdo, ¿no? De que ha sido asistida, de que ha sido escuchada, de que ha sido acogida. Hay un libro que se llama El orientador experto. Ahorita no recuerdo el autor, pero tiene un enfoque humanista y sí te da como tips, como panorama general para hacer lo que tú comentas. Pero sí, el lunes sí tengo el lunes, hay que ponernos el lunes. La pregunta, ¿cuáles son las consecuencias en la salud mental de las personas que no pasan un proceso de orientación psicológica? Bueno, aquí no hemos hablado de orientación psicológica, que se traduciría como counseling en inglés. Hemos hablado de primeros auxilios psicológicos y prevención y crisis, que es bien diferente. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Quién sabe?
Depende de la persona, depende de lo que pase después, depende de sus recursos. Y esto, sin embargo, a pesar de que no creo que se pueda, por lo menos yo no puedo contestar esta pregunta de manera puntual como lo están pidiendo, creo que sí, otro error, aunque no venga en el programa, pero otro error de los intervinientes muy grande es que nos enfocamos mucho en el problema y poco en los recursos. Exploramos muchísimo qué ha pasado en el problema, cómo poderlo solucionar, qué asistencia le damos, qué le falta, cubrir necesidades. A ver, espérame tantito. Si esa persona llegó a ese albergue, si esa persona llegó hasta allá, de alguna manera lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Y probablemente no lo hizo sola. Y si lo hizo sola, ¡wow! Pero ¿qué tuvo que haber pasado? ¿Qué tuvo que haber invertido de sí para llegar a ese punto? Entonces, esa perspectiva de lo positivo, de las herramientas, de las capacidades que son, gracias a la psicología positiva y toda la corriente que nos recuerda, este enfoque tiene que ser constante. Y tenemos nosotros que observarlo para poder retroalimentar a la persona. Si perdiste a tu tío en el camino, si sufriste un accidente terrible, si sufriste una violación, pero llegaste hasta aquí, ¿cómo le hiciste? Claro, esta no sería la pregunta, sería mucho más específica. ¿Qué te movió a seguir el viaje? A lo mejor la esperanza. La esperanza es un recurso increíble, positivo que vamos a recuperar. ¿Para qué? Para regresarle a la persona. Este tiene que ser el enfoque. No puede ser un enfoque en el patos, o sea, en lo patológico, en la problemática, ¿sí? Tratemos de deshacernos de esta, de este enfoque que desafortunadamente heredamos, ¿no? De la primera formación médica, porque es un enfoque médico de hay que ver la enfermedad y la enfermedad. Pero esta persona que tiene esta enfermedad también tiene muchas otras cosas que funcionan en su cuerpo. Quiero saber lo que funciona para poder atacar la enfermedad. Si no sé lo que funciona, ¿con qué lo ataco? ¿Solo con chochos? Un poco ambicioso, ¿no? Entonces, bueno, esta es la respuesta a esta pregunta. ¿Hay manera de ayudar al migrante a acercarse a la etapa en donde puede estar listo para recibir ayuda terapéutica? Cuando hablamos de ayuda terapéutica, hablamos de ayuda profesional con un psicoterapeuta, ¿sí? Hay 1000 maneras de ayudar que son también curativas, o sea, que ayudan a sanar, que no son ayuda profesional psicoterapéutica, que sabemos que es muy difícil tener al alcance en un albergue, en un consulado o en el camino. Entonces, yo creo que la ayuda, ayudar al migrante a acercarse a la ayuda, sí, informándole que tiene a disposición e identificando necesidades. O sea, no podemos ofrecer un tamal maravilloso, riquísimo, a una persona que acaba de comer. Nos va a decir que no, o nos va a decir que sí, pero lo deja ahí por educación, ¿no? Primero vamos a preguntar si ha comido y luego le podemos ofrecer algo de comer. Son como un poquito las dos cosas. Nos acaba de llegar otra pregunta. Sí. ¿Qué piensas del EMDR? Eye Movement Desensitization and Reprocessing, un tipo de terapia por movimiento rápido ocular. ¿Qué pienso? Pienso que es una técnica muy sofisticada que requiere de una persona que se haya formado y que tenga un espacio apropiado donde poderla aplicar. No son las técnicas que curan a las personas o que ayudan, son las personas que ayudan a las personas. Las técnicas son solamente herramientas, por lo tanto, puede ser una técnica eficaz como puede ser ineficaz dependiendo de la manera en cómo se aplica. Sí, se ha comprobado que es una técnica que se utiliza específicamente ante personas que tienen diagnosticado un trastorno por estrés postraumático. Por lo tanto, la mayoría de los asistentes que trabajan con personas migrantes poco tiempo o que no tienen la herramienta para hacer un diagnóstico no es una técnica aplicable, evidentemente. Como cualquier técnica, si bien aplicada, puede ser de utilidad. Unas preguntas. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Nos seguimos? Muy bien. ¡Qué emoción! Jamás hubiera imaginado. Bueno, son 7. Ok. Sí, muchas gracias. Tenemos más o menos una hora, ¿no? Los Ángeles acaba de pedir la palabra, ¿se la podemos abrir? Sí, claro. ¿Me dejas nada más terminar con estas transparencias que había olvidado que las tenía? Cuando hablamos de cómo prevenir el trastorno por estrés postraumático, porque hablamos de
cómo identificarlo, pero no de cómo prevenirlo. Uno, vamos a hablar mucho en el tema de la intervención del empoderamiento, el empowerment. O sea, que los afectados pueden ser víctimas, porque sí se pueden definir víctimas, prefiero decir sobrevivientes, ahorita se me están cruzando los idiomas, perdón. Vamos a hablar del hecho de que son personas siempre que tienen capacidad de decisión y así las vamos a tratar. Número 2, que son personas expertas en su vida, no nosotros. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, vamos a hacer lo posible para implicarlos en la toma de decisión, en la intervención y demás, darles autonomía, es decir, empoderarlos, entre otras cosas, para empoderarlos. El hecho de darles información de calidad, qué pueden hacer ante este evento traumático, reduce muchísimo la posibilidad de que aparezca un trastorno por estrés postraumático. O sea, si aplicamos primeros auxilios psicológicos, sí hay muchas posibilidades de que no se desarrolle un trastorno por estrés postraumático. Y la psicoeducación tras un incidente crítico significa IC. La psicoeducación tras un incidente crítico, un evento traumático, normaliza las reacciones y tranquiliza. ¿Qué significa? Que si nosotros le decimos a la persona, ahora que sufriste esta pérdida, ahora que viviste esto, puede que no tengas ganas de comer, problemas para dormir, que te cueste trabajo hablar, que pueda pasar esto, estamos ayudando a la persona a afrontar esa crisis. Y, obviamente, la ayuda efectiva, cuando es proactiva, ayuda para prevenir trastorno por estrés postraumático. Efectiva quiere decir que no por ser una persona migrante le ofrecemos lo mismo a Juan que a Pedro que a José, porque son 3 individuos diferentes y tendrán 3 necesidades diferentes. ¿Ok? Ahora sí, nos vamos a las estrategias de intervención, pero primero la pregunta que viene de los amigos. Y en Santana nos dicen que el libro sí está en español, que ya lo buscaron. ¡Ah! Muchas gracias. Lo había buscado hace unas semanas, pero no lo había encontrado. Muchas gracias, ya lo traducimos. Bueno, y adelante Los Ángeles, por favor. Muchas gracias. Que nos mande la bibliografía en español. ¿No los escuchamos? Sí, ¿aló? Hola. Sí. Hola, mi nombre es Josefina Herrera, de acá de Los Ángeles. Sé que el tema nos lo dijo la licenciada de tarea, ¿no? Primero darle las gracias porque a nosotros como organización nos está ayudando mucho todos estos puntos de vista donde hemos estado en este preciso momento poder cerrar círculos en el trabajo que nosotros hacemos con nuestros migrantes, tanto en Estados Unidos como en México. Muy interesante, muy retroalimentado, ¿no? No es tanto la duda, sino como una situación de confusión, es que aún sabiendo que todos estos migrantes van a sufrir, van a morir, van a pasar unas situaciones traumáticas, pues infrahumanas, de infierno, ¿cómo es que ellos deciden aún así cruzar? Mi conclusión podría ser, y quiero compartir esto porque me interesa demasiado para poder yo apoyar a los demás, puede ser que estas faltas de oportunidades o desorden familiar o situaciones de país que estos seres humanos consideran que eso es lo que se merecen para poder tener una mejor vida, o simple y sencillamente es lo único que ellos encuentran. Lo dijiste, lo dejas de tarea, ¿verdad? Pero sí me gustaría que nos ayudaras a hacer la tarea. ¿Y cuál sería cuál sería tu percepción entre estos dos puntos que yo considero que dices que no? Nosotros damos talleres para que no emigren y ponemos todas esas problemáticas en la mesa para que desistan de emigrar en situaciones tan infrahumanas, ¿no? Pero ¿consideras que esa pérdida de familia, de oportunidades y demás, eso pueda ser parte
del sufrimiento que ellos están dispuestos a padecer para una mejor vida, supuestamente. Gracias. No, gracias a ustedes por esta pregunta, gracias por las palabras y por insistir en ayudarlos, si puedo, a hacer la tarea. Creo que sus conclusiones son muy acertadas. Yo las definiría de esta manera, es decir, ¿por qué? La pregunta sería, ¿por qué el migrante migra ante un panorama desalentador, por decirlo menos, ¿no? Yo definiría esa expectativa de la que tú hablas como una fuertísima motivación al cambio. Ahí nos adentraríamos en el tema de la teoría del cambio, que es una teoría fascinante para poder entendernos a nosotros, porque a veces hablamos de que vamos a hacer un cambio y no lo hacemos durante años, y de pronto de un día al otro hacemos el cambio. Hay una teoría muy interesante, por supuesto les puedo pasar la bibliografía, eso sí no lo hay en español, estoy segura desafortunadamente, pero si esa persona se mueve y está en esa etapa del cambio, esa motivación yo la veo como un recurso extraordinario que se puede canalizar de diferentes maneras en el momento de llegar al país que lo acoge, ¿no? El país de la cultura dominante, que lo hemos llamado al principio. Por otro lado, tú dices, ¿será que la situación que dejan atrás es tan terrible, ¿no? La pérdida de familia, no hay oportunidades, tan desoladora, que no les queda de otra? No lo creo. Creo que existen dos elementos. Uno es el elemento de la fantasía. Todas estas historias de éxito, todas estas historias de familiares, de conocido que empiezan a, digamos que estas personas que todavía están en el pueblo, por ejemplo, y están viendo cómo ladrillo tras ladrillo se va construyendo una casa, entonces se imaginan a la persona teniendo una vida de mucho éxito, ¿no? De mucho trabajo y de mucho estabilidad económica y demás, y empiezan a fantasear con este sueño. Siento utilizar esta palabra un poco retórica, ¿no? Como el sueño americano, o el sueño de cualquier América, ¿no? Que no sea en Estados Unidos. Creo que esta fantasía, cuando las personas tienen, por ejemplo, poca edad, son adolescentes, o pocos recursos intelectuales, tiende a desbordarse, a ser una fantasía muy idealizada. Y eso también mueve mucho. También porque las personas con las cuales están en contacto, que están del otro lado, normalmente pues no cuentan la parte difícil, porque no está padre, porque es mejor olvidarla por muchos motivos, entonces solo cuentan lo bonito y con eso se queda, digo, no es solamente porque yo soy un súper, ¿no? Me viajo y me hago quién sabe qué imágenes, ¿no? Por otro lado, cuando hablamos de la conciencia, y pongo comillas, de los peligros que pueden llegar a vivir, de las pérdidas, incluso la pérdida de vida que puede llegar a vivir durante el tránsito, ¿por qué se mueven? Yo creo que tiene mucho que ver con eso que comentábamos al principio. El valor de la vida es un valor cultural, no es un valor objetivo, es un valor completamente subjetivo, y yo creo que en muchos inmigrantes es un valor pequeño con respecto a otros valores, como por ejemplo el tema de el valor de construir un futuro laboral, por ejemplo, ¿no? Entonces no importan los riesgos, pero me aviento porque eso es más importante que mi vida. Entonces, si ustedes están dando talleres para hacer que los migrantes desistan de migrar, las personas desistan de migrar, yo, si no lo hacen todavía, porque probablemente ya lo hacen, pero yo abriría un espacio bien importante al tema del valor de la vida. Porque es un valor que se educa desde el día uno. ¿Qué pregunta difícil? Sí. Asia, ¿hay más preguntas? No. No, no tengo. ¿Ok? Nada más, por favor, si podrías repetir el título del libro que comentaste hace un momento. ¿De la teoría del cambio? No, Una hora. Cuando una hora es todo lo que tienes, pero no sé si esta es la traducción al español. Lo estoy traduciendo del inglés. When 1 hour is all you get. Is all you have.
Single Session Therapy. ¿Lo tienen? Acá ya lo buscaron y dicen que se llama Cuando solo tienes una hora, de Arnold Silve y Monte Bobelli. Sí. Ese mero. El libro de la teoría del cambio se llama Changing for Good y los autores son Prochaska y Di Clemente, pero encuentran mucha información en internet en PDF. No es el libro, no sé si sea tan fácil conseguirlo, digo, en Amazon lo hay, pero encuentra mucho material porque es una teoría revolucionaria, estupenda, pero requiere un curso aparte. Así es fantástica, para poder ayudar a las personas, o sea, para poder entender en qué momento del cambio están, ¿no? Para no sus amigos y familiares cuando nos dicen, ya quiero dejar de fumar, ¿por qué no lo haces? Pues porque no está en la etapa del cambio para dejar de fumar, ¿no? Porque pues, todo tiene un proceso. Yo les puedo compartir un poco, muy rápido, una experiencia en relación a lo que preguntaban, ¿no? En Los Ángeles. En una ocasión escuché a una persona migrante, ¿no? Que decía que él venía, ¿no?, de su país huyendo y que a pesar de haber vivido circunstancias, haber sido víctima de un delito aquí en el país, para él eso era mucho menos a comparación de lo que estaba viviendo en Salvador, ¿no? Entonces él decía, sí, sé que es difícil, pero está de por medio mi vida, ¿no? Y que las circunstancias aquí en México, a pesar de ser difíciles, son mucho mejor que las que tengo en mi país, ¿no? Entonces yo creo que yo no hablaría de un desistir, ¿no? O de un parar, ¿no? Porque yo creo que lo que muchos buscan, o dentro de las historias que yo he escuchado, es justo ese querer vivir, ¿no? Entonces yo creo que no es tanto que desistan de migrar, sino justo lo que hablaban, ¿no? De valorar la vida, y que muchos también migran por eso, ¿no? Por no estar dentro de una pandilla, por no ser asesinados por una pandilla, ¿no? Por no perder la libertad, ¿no? De justo eso que se les está quitando en sus países, ¿no? La libertad de salir a las calles, ¿no? De transitar libremente, ¿no? Entonces yo creo que no se trata de parar, sino de buscar como una solución, ¿no? Mucho más estructural. Claro, eso me suena al lema movimiento es vida, ¿no? O sea, me muevo para vivir. Pero justo lo primero que comenté, y lo retomo, que comenté contestando a esta interesante pregunta, es la motivación, la enorme motivación que tienen al cambio. Y eso lo manejé desde un principio como un recurso fundamental. Ahora, si donde yo estoy en este momento está en riesgo mi vida y donde no sé a dónde llegaré, ¿existe otro riesgo? Por supuesto que voy a arriesgarme a conocer, a ver qué hay allá, porque ya sé lo que hay acá y es desolador. No sé lo que hay allá y por lo menos hay una esperanza, hay un barco, hay una rendija, ¿no? Por la cual puede haber algo diferente, desafortunadamente, ¿no? Sí, no se puede ser que es como que todas las personas tenemos derecho, o sea, tú también estás acá y vemos muchas personas que hemos ido a otros lugares que no necesariamente en la situación en la que nos encontramos era como la de una guerrilla o algo tan fuerte, ¿no? O sea, que tu motivación a veces es por, o sea, interna, no por una situación objetivamente peligrosa. A lo que voy es que puede ser que yo también quiera irme a Canadá, Gran Bretaña, porque sé, y tal vez, o incluso a Costa Rica o a Nigeria, porque es un ambiente diferente, o porque yo quiero crecer como persona, y porque no tengo derecho a migrar cualquier como estrato social y situación económica en la que me encuentre, ¿no? Claro, y tú con ese ejemplo que haces diciendo yo podría ser esa persona, aunque sea una migrante voluntaria y a lo mejor más consciente, con más preparación y demás, puedo vivir luego el duelo migratorio, ¿eh? Lo puedo vivir el duelo migratorio, puedo vivir el síndrome de Ulises, pero estamos hablando de aquellos migrantes que viven traumas, que no es evidentemente el caso normalmente de una persona que decide irse a Gran Bretaña, por ejemplo, a vivir o iniciar una situación. Y también porque muchas veces, y lo digo en primera persona, muchos de los inmigrantes voluntarios no se mueven con la idea de construir, se mueven con la idea de la aventura.
a ver qué pasa. Y luego les pasa a mí, que tengo 21 años en México, o deciden hacer su proyecto de vida en un nuevo país. Pero no siempre es una decisión. Pero estamos hablando de diferentes situaciones en donde sí, en ambas puede haber duelo migratorio, pero en esta definitivamente los traumas son reducidos menos que cero, de verdad menos del 0%, comparado con los migrantes, refugiados, migrantes mexicanos, centroamericanos, con los que trabajamos, ¿no? Pero sigo entonces, ¿no? Había una pregunta hacia sí. ¿Cómo era el tema que habría que incluir? ¿El sentido de la vida? No, el valor de la vida. El valor de, bueno, el sentido de vida es que podrían ser sinónimos, pero para mí no lo son. El sentido de la vida tiene una connotación más logoterapéutica. A mí me voy a un valor de la vida, un tema más humanista y más familiar personal, no tanto filosófico, si no sé. En Santa Ana comentan sobre la relevancia de la intolerancia, la discriminación y los engaños como factores que detonan la migración. Gracias, sí, definitivamente. ¿Cómo intervenir? ¿Qué hacer? Yo creo que lo que sigue no es precisamente que les vaya yo a iluminar un camino oscuro. Creo que los que trabajan, ustedes que trabajan con migrantes todos los días, sepan mucho más que hacer que yo. Así que yo los considero ustedes expertos en esto. Yo soy experta en mi trabajo nada más, entonces les hablaré de mi trabajo, ¿de acuerdo? Y cómo desde mi trabajo poder a lo mejor aportar algo. Cualquier intervención tiene que ser realista. ¿Qué significa? Que tiene que adaptarse a la situación específica que se está viviendo y a los recursos que tenemos. ¿Sí? Hay más o menos recursos. También se tiene que adaptar al tipo de urgencia, porque no todo es urgente. Todo es importante, pero no todo es urgente. ¿Sí? Y a los materiales que tenemos a disposición. Entonces, si somos realistas, podemos movernos. Y esto es algo que le digo mucho, lo trabajo casualmente con frecuencia con mis pacientes. O sea, si tú esto sabes que se llama botella de agua y ya puedes saber para qué te sirve, te puede servir, sí, para tomar, también te puede servir a lo mejor para trabajar una masa, ¿no? De tortilla o de pasta, te puede servir para algunas cosas, pero difícilmente te sirve para cantar. Si tú lo quieres usar para cantar, no es realista. ¿Sí? Entonces, si tú sabes qué tienes realmente y para qué sirve, entonces puedes avanzar. Y de ahí la intervención. La intervención se puede abordar desde tres perspectivas. Puede ser intervención comunitaria, y por comunidad no solamente nos referimos a un pueblo, sino la comunidad de un albergue, la comunidad de un barrio, ¿sí? Puede ser grupal o puede ser individual. No me voy a adentrar mucho en esta parte, pero sí quería como darles unos highlights, como unos puntos con respecto a las diferencias más que nada entre las tres. O sea, si deciden intervenir con las personas migrantes de manera comunitaria, aquí lo importante es fomentar las capacidades locales, ¿sí? Generar, motivar las herramientas con las que se cuenta en esta terra, en esta comunidad, apoyando la autoorganización. Por ejemplo, me imagino una intervención en un barrio de Los Ángeles, por ejemplo, o de Chicago, o de Oaxaca, o de Chiapas, donde hay varias personas migrantes. Entonces vamos a tratar de ayudar a autoorganizarse, a autoayudarse, porque seguramente cada persona migrante tendrá cualidades, tendrá capacidades, tendrá herramientas. Uno será un herrero, otro será un cantante, otro será un cocinero, nos sirven todos. Y los recursos, fortaleciendo los recursos que ya existen. También es importante en el trabajo comunitario detectar, movilizar y fortalecer aptitudes, capacidades sociales, capacidades comunitarias, capacidades familiares, capacidades personales. Si se fijan que aquí no hay problema, no es porque no existan los problemas, es porque hay que enfocarnos en lo que sí funciona para promocionarlo, para proveer aún más ayuda y que ellos sepan qué es lo que está funcionando. A lo mejor no lo están identificando. Si trabajamos con un grupo de personas, no con una comunidad, con un grupo de personas, es
absolutamente imprescindible, pero este punto vale para todo, informar a este grupo y orientar de manera veraz. No decir, ahí encontrarás. Dar puntualmente, tener una hojita preparada, a lo mejor escrita a mano con algún número de teléfono, algún centro que ellos podrán encontrar en el lugar a donde van a llegar, ayuda, que la información sea veraz, puntual, clara y repita, porque muchas personas, y esto es un tema cultural, no están acostumbrados a pedir o a preguntar. Entonces, vamos a dar por hecho que no preguntan ni piden, pero no que no tengan preguntas, porque no están acostumbrados. A mí me pasa con estudiantes universitarios que les da miedo preguntar, imagínense, con una persona que viene del pueblo de San Juan de las Manzanas en Puebla, y a lo mejor jamás le han dicho que podía preguntar en la vida, ¿me explico? Entonces, vamos a ayudar a fomentar esa práctica de la pregunta, pero nos vamos a anticipar a dar alguna información útil. Vamos a tratar de mejorar y estabilizar las condiciones psíquicas de los integrantes del grupo. Parece fácil. Yo tengo una pregunta. ¿Puedo? A este respecto, ¿me dejas terminar esta parte? Claro. ¿Cómo se mejoran y estabilizan las condiciones psíquicas del grupo? Depende de qué condiciones psíquicas, ¿sí? Pero si, por ejemplo, lo que más puede aparecer son temas de ansiedad, temas de miedo, temas de inseguridad, vamos a tratar de hacer alguna actividad, que viene despuesito, para poder trabajar esas situaciones, ¿no? Esas situaciones emocionales, estas situaciones psíquicas. Si se han vivido traumas grupales, se trabajan en grupos. Si una persona ha vivido un trauma de manera individual, se puede trabajar de manera individual, pero si esta persona ha vivido un trauma, solo esta persona, por ejemplo, que la hayan golpeado, pero enfrente de otras, se invitan a todas. ¿Me explico? Porque resulta el grupo como un apoyo. Aumentar las capacidades de las personas para afrontar y resolver las situaciones después del evento crítico. Aquí también seguimos con el tema del empoderamiento. Favorecer el retorno a la normalidad, actividades cotidianas desde ropa, lavar ropa, comer. Esto ayuda mucho. Y el trabajo con grupo, de acuerdo con los propósitos, puede ser de dos formas. Hay grupos informativos y psicoeducativos, por ejemplo, donde se provee ayuda legal, se provee ayuda de medios de comunicación, cómo encuentran un teléfono y demás. Y hay grupos de apoyo emocional, donde hay personas preparadas, pueden ser psicólogos, pueden ser trabajadores sociales, donde pueden trabajar un poquito más esta parte con el grupo. Sí, de manera grupal. Adelante. En el contexto de la migración, a veces no es que uno no quiera preguntar, es que el contexto es muy difícil. A veces cuando preguntas, las personas a las que le preguntan abusan de ti, o sea, no solo físicamente, sino que, o sea, puedes ser víctima de trata. Entonces, o sea, sí ha habido como contextos de mucha discriminación, bueno, en todo el país, en México, todo Centroamérica y en Estados Unidos. Pero, o sea, es un contexto muy específico, no solo es que uno no quiera preguntar, sino que a veces incluso hasta tienes que mentir, te tienes que esconder, porque eso ya no hay un ambiente de persecución de mexicanos hacia propios mexicanos, ¿no? O hacia centroamericanos. Entonces yo creo que es un factor que hay que tener como en cuenta, o sea, no solo es esta parte como de no querer abrir tu corazón, sino más bien esta parte como de que es protección para tu vida. Claro, claro, lo entiendo. ¿Te refieres un poquito al tema de, si te entiendo bien, si preguntan, son víctimas de la información, o sea, de falsedad, de que quieren aprovechar de ellos y demás? Ok, muchas gracias. Seguimos. Para la intervención individual. Ok. Esta es un poco más, digamos, considero ustedes, me dirán si estoy equivocada, los aquí presentes, normalmente trabajamos, atendemos a personas migrantes en intervenciones individuales, algunas veces grupales, ¿es correcto? Pocas veces comunitarias. ¿Eso es lo correcto? Son normalmente, aunque llegue un grupo, trabajamos con cada persona, ¿cierto? Bueno, entonces, bueno, porque justo por eso lo preparé un poquito más enfocado en la intervención individual. Hablamos de cuál es nuestra tarea, qué tarea podemos llevar a cabo y cómo llevarla a cabo. De esto hablan estas transparencias.
Hablamos de la información clara, coherente, oportuna, veraz. Con respecto a lo que acabas de mencionar, Gracia, yo diría que es muy importante como aclarar quiénes somos nosotros y qué nos da como el derecho de tener esa información, o sea, por qué nosotros tenemos esa información. Otro error muy común de los intervinientes es que intervenimos antes de presentarnos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo los demás nos pueden creer si no saben nada de nosotros? Solo somos una persona. No saben qué hacemos ahí, trabajamos ahí, llegamos nomás un día. O sea, pueden hablarnos el día de mañana o el día de mañana estaremos en otro albergue. ¿Sí me explico? Entonces, es muy importante decir quiénes somos, qué hacemos, cuál es nuestro rol, ¿no? Y, como les comentaba, orientar sobre el acceso a los recursos de apoyo. Sí, yo recomiendo que este acceso a recursos sea escrito cuando se puede, cuando obviamente la persona migrante lee, para que lo tenga. No, a lo mejor no lo necesita en ese momento, a lo mejor lo necesita su compadre del siguiente tramo del camino, ¿no? Luego, crear un clima de confianza y seguridad. Yo diría que la confianza es algo que se siente muchas veces, ¿no? O sea, nos sentimos en confianza, es como una química que tenemos con una persona. La seguridad, sin embargo, sí se puede construir. En el momento en que invitamos a la persona a una zona de donde trabajamos, donde no haya ruidos fuertes, donde hay luz suficientemente alta, donde hay agua para tomar, a lo mejor algo de comer, a lo mejor donde no tenga que sentarse necesariamente de frente, porque eso podría ser un poco amenazante, es decir, que podamos crear el contexto lo mejor posible para que esta persona se sienta segura, pensando en de dónde viene, o sea, cuál fue su tránsito, porque si llegó en avión, pues a lo mejor no le afecta que hablemos en un pasillo parados con otras personas, pero si viene de un viaje por el desierto, probablemente sí se sienta más segura con paredes, luz y agua. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Invitando a la persona a hablar sobre lo que ha sucedido, sin hacer demasiadas preguntas, sin pedirle que lo haga en orden. Esto es muy importante. No pidan, a ver, pero empieza desde el principio. No. Que hable como quiera, sin orden, libre. Esto lo va a ayudar, ¿de acuerdo? No estamos en un examen escolar, estamos tratando de ayudar a una persona. Lo que lo dice está bien, lo que lo recuerda está bien. Y si quiere dejar de hablar, está perfecto. ¿Ok? Le reiteraremos cuándo estaremos ahí para poderlo volver a escuchar si quiere. ¿Sí? No quiere hablar de este momento. Es más, la invitación no es platícame, es quisiera usted platicar lo que pasó o prefiere a lo mejor más tarde o mañana. Bueno, favorecer que la persona se sienta comprendida, aceptada, apoyada. ¿Cómo se hace eso? Bueno, de muchas maneras. Para empezar, viéndole la cara, no pelando el celular mientras la persona habla, tratando de que no nos interrumpan, muchas estrategias. Ayudar a que la persona mantenga el contacto con la realidad externa. Eso es sumamente importante, porque si la persona ha vivido un evento traumático, va a ser difícil que tenga contacto con la realidad, ¿no? Aquí podremos ayudar a hacerle algún tipo de pregunta o proveerle información con respecto a donde se encuentra el estado, o sea, Tabasco, Tlaxcala, donde está en ese momento, recordar nuestro nombre, recordar que ese es el albergue, dar el nombre del albergue, etcétera, etcétera. Estar disponible cuando lo necesiten, pero aguas, eso también tiene límites. Porque si por yo ponerme disponible voy a dejar mi celular prendido a las 24 horas y me quita el sueño, ya no estoy disponible. Ya estoy ansioso, es diferente. Respetar el silencio y también respetar las emociones, las explosiones emocionales, ¿sí? Porque es contención. O sea, permitir que la persona de pronto se quiebre o grite, pero claro, podemos poner reglas, sobre todo con adolescentes, ¿no? Las reglas que se ponen en un consultorio, aunque no estemos en un consultorio. Que no lastime, que no se lastime, no lastima a nadie. ¿De acuerdo? Esto es bien interesante. Identificar y adaptar el trato y el lenguaje a las características culturales y a la edad.
Esto debería ser siempre con todos, niños, adolescentes, adultos, migrantes, no migrantes, cualquier persona. Pero para poder adaptarnos al lenguaje del otro, hay que hacer primero escuchar. Antes de hablar, tenemos que escuchar para tratar de entenderlo. A mí les comparto algo muy personal y espero no tocar susceptibilidades, pero a mí me molesta muchísimo cuando se le habla de tú a una persona mayor, por ejemplo, sin saber nada más porque, o sea, siento que automáticamente pasa a ser una persona menos importante, menos respetada. ¿Por qué? ¿No? O sea, pediré permiso de hablarle de tú. Y acuérdense que muchas veces pedir permiso implica automáticamente un sí que normalmente no es bienvenido. ¿Por qué mejor no escucho o no pregunto a alguien cómo se dirige a esa persona, cómo esa persona prefiere ser llamada? ¿Sí? Y si es una persona mayor que nosotros, yo personalmente creo que culturalmente será mejor dirigirse de usted de antemano. Pero es mi perspectiva, ¿sí? Y un adolescente normalmente uno se dirige de tú, porque ayuda a la confianza. Pero bueno. Evitar ponernos de ejemplo es que a mí me pasó, o fíjate que la semana pasada escuché una historia parecida a la tuya, le pasó lo mismo. Tu historia es única, no hay comparación, lo que te pasó aquí, punto. ¿De acuerdo? Porque esta es una técnica terapéutica utilizada con mucha medida en algunos contextos de consultorio, pero no le recomiendo utilizarla cuando apoyamos a personas migrantes. Y aprender a manejar las situaciones, dice, mantener el dominio sobre las propias emociones. Dominio. Vamos a decir manejo. Porque si me sale una lágrima de escuchar una historia, no pasa nada. Ni soy débil, ni soy poco profesional. Simplemente nació. Y puedo decir, disculpa que esté llorando contigo, la verdad es que me tocó mucho tu historia. ¿Qué mejor que eso? ¿Qué mejor que decir lo que estamos sintiendo, por qué lo estamos sintiendo? ¿No? Eso no significa que vayamos a sollozar y nos vayamos a abrazar los dos y a llorar juntos porque ya no somos una ayuda. ¿De acuerdo? Nunca perder el control ni responder con agresividad. ¿Sí? Esto pues, tiene que ver con qué tanto nos tenemos trabajados, ¿no? Si la persona no me cae bien y demás, pido a un compañero que esté con esta persona, porque se vale, por supuesto que se vale, y también se vale decir, por favor, ayúdame, ¿no? En intervención individual también tenemos el brindar apoyo emocional, entender y aliviar síntomas, reforzar la autoeficacia y la independencia. Aquí hay diferentes estrategias. Como tienen todos la presentación, pueden ir leyendo punto por punto y qué les parece si la próxima vez me dicen, oye, este punto no lo entendí o vamos a ahondar un poquito más. No quise detenerme en el principio, que es como la base para entrar a la intervención. Estos son aspectos ya un poquito más profundos. ¿De acuerdo? Así como ayudar a elaborar pérdidas, un poco ambicioso como tarea. Digamos que el hecho de que reconozcan la pérdida es un buen trabajo. Elaborar es un proceso más largo. Y como decían, muchas veces se tiene poco tiempo, ¿no?, para trabajar con estas personas, para ayudar. ¿Cómo notificar malas noticias? A lo mejor no están enterados, tenemos que ser nosotros. Eso también requiere de mucho tacto y de diferentes estrategias. Y dar seguimiento, fundamental. Muchas veces no se puede, claro, que la persona va a llegar a un nuevo lugar, no tiene todavía ni teléfono, mucho menos dirección, no tiene correo electrónico, pues ¿cómo le vamos a hacer? Pero a lo mejor es un adolescente y tiene Facebook, a lo mejor podemos estar en contacto con Facebook, a lo mejor tiene un celular y quizás llegue y no se lo roban, puede ser un recurso. Cuando se puede, el seguimiento es altamente deseable. ¿Sí? Una llamada, un correo, decir, ¿te acuerdas de mí? Pienso en ti, o sea, tú fuiste una persona importante para mí. Ahora, hablemos de herramientas para la intervención en crisis. Ahora, ¿qué es la intervención en crisis?
Es una manera de establecer una solución pronta, razonable, práctica, viable a una situación que ha llevado a esa persona a sentirse abrumada, al límite. ¿De acuerdo? Entonces, cuando pensemos en intervención en crisis, pensemos en algo muy práctico, inmediato. Los primeros auxilios psicológicos son una técnica dentro del marco de la intervención en crisis. ¿Okay? Pero toda intervención en crisis, de acuerdo con estos autores, tiene estas características. Que sean inmediatas, no de que viviste un trauma, me acabas de decir que te pasó, perfecto, te doy cita mañana. No, es ahora, ¿ok? O por lo menos lo antes posible. Si no hay posibilidad de informar, mira, en este momento estamos trabajando con esta urgencia, puedes esperar en este lugar donde tienes agua, comida o donde te puedes recostar y después de las 5 de la tarde yo podré estar contigo y te podré atender. ¿Para qué? ¿Para qué tiene que ser? ¿Por qué tiene que ser inmediata? Para evitar que la persona intensifique sus reacciones, malestares, para que la persona pueda recibir estas herramientas para elaborar este trauma, esta crisis que ha vivido. Luego, la proximidad, ¿sí? Por supuesto que existen intervenciones en línea, muy útil, se puede hablar con una persona por Skype, por FaceTime, y esto se hace y es maravilloso, pero cuando hablamos de intervención en crisis, tiene que ser lo más cerca posible del lugar donde ocurrió el desastre, el trauma, la crisis, pero lo suficientemente lejos para que la persona no vea ese lugar y se sienta protegida. ¿Ok? Expectativa. Se trata de trabajar con la persona de manera tal que ella retome lo antes posible su vida, sus funciones, su cotidianidad, su rol, los que tenía antes del evento traumático. ¿Ok? Y simplicidad. Menos es más. Aquí sí, absolutamente. Less is more. Se deben utilizar técnicas sencillas, cortas, comprensibles. Por lo tanto, hay que saber, si tratamos, por ejemplo, con un grupo, todos saben leer, todos entienden español, ¿no? Y breves, porque también una persona en crisis no tiene una gran capacidad de atención, de concentración. Estaríamos pidiendo una herramienta completamente incoherente con la situación que está viviendo la persona. Y, muy importante, la satisfacción de las necesidades básicas. ¿Por qué insisto con agua y comida y una manta para taparse? Porque eso otorga mucha seguridad, mucha confianza. Y porque hay que partir de necesidades básicas. Porque si tengo hambre, no te voy a escuchar que me estés hablando de mi familia o de los recursos que tenga yo una vez que llegue allá. Necesito tener las necesidades básicas cubiertas para poder luego hablar entonces de qué va a pasar después. Eso me parece muy lógico, ¿no? Vale. Esto ya lo vimos. Entonces no creo que valga la pena regresar. Pero sí, ok. Les comentaba, los primeros auxilios psicológicos, yo los comparo con los primeros auxilios médicos. Muy parecidos. Primera intervención, hay una crisis, un impacto, sanamos para que luego la persona se retire del hospital o para que no tenga que ir al hospital. Mejor todavía. ¿Sí? Sumamente importantes, previenen muchas cosas, incluyendo trastorno por estrés postraumático, pero tenemos que estar preparados para hacerlo. Ahora, este no es un curso de primeros auxilios psicológicos, así que ustedes no van a aprender todo lo que se tiene que aprender de primeros auxilios psicológicos, pero espero que lo que podamos ver les ayude. Cualquier crisis o un evento traumático provocan pérdidas. La pérdida no es solamente para la persona víctima, también para la persona que ve el evento, que ve la situación, y para la persona que se quedó en casa pero que se enteró. ¿Sí? Víctima, la persona, por ejemplo, que sufre una amputación, una violación. Afectado directo, la persona que iba con ella en el mismo vagón del tren, la persona que vio cómo se llevaban a esta mujer,
Y afectado indirecto, la persona que no vio, no estuvo cerca, pero se enteró y le impacta también. ¿De acuerdo? ¿Qué pérdidas pueden sufrir las personas ante un trauma? Bueno, la pérdida de una vida. Viajamos un grupo de 10 y somos 8. Perdieron la vida 2. Pérdida de salud por heridas, por una amputación. Pérdida de control sobre la propia vida. No, me habían dicho que iba a ser así y ahora resulta que estamos en otro lugar de México y no estaba preparado, ¿no? Pérdida de esperanza, de confianza, de iniciativa, pérdida de la dignidad ante una violación, por ejemplo, ante una agresión física, pérdida en cuanto a las infraestructuras sociales. Me dijeron que un médico me iba a curar y me está regañando. Me dijeron que un abogado me iba a sacar de la cárcel, yo no hice nada y ni siquiera puedo hablar con él. Pérdida del acceso a servicios esenciales. Por lo menos en mi pueblo tenía un centro de salud cerca, 1 hora, ¿no? Y ahora no sé ni dónde ir y me duele y tengo dolor, estoy enfermo. Pérdida de propiedades, pérdida de objetos personales, incluso de valor, por ejemplo, una foto. Todos estos implican la crisis. Los primeros auxilios psicológicos se aplican, son un enfoque modular, es decir, que tiene diferentes, hay cosas que se hacen antes, durante y después, ¿ok? Es basado en evidencias. Y una vez una persona me preguntaba que si tenía una base psicoanalítica. No, porque es un enfoque conductual, por lo tanto no tiene ningún tipo de cuestión, perdón, no se basa en teoría psicoanalítica, se basa en corrientes conductuales principalmente y cognitivo-conductuales. Destinado a ayudar a cualquier persona, niño, adolescente, adulto, familias, comunidades afectadas por un incidente crítico. Sí, incidente crítico, crisis, trauma, sinónimos. ¿Ok? Y es la primera atención que reciben los afectados. La primera. Pasan 72 horas, ya no se llaman primeros auxilios psicológicos. Sí, se llama psicoeducación, se llama intervención posterior a la crisis o de segunda instancia, también la vamos a conocer. Bien. ¿Para qué? ¿Para qué se aplica? Número 1, la persona que ha sufrido un trauma está altamente estresada, aunque no se vea. Por lo tanto, el primer objetivo es reducir el nivel de estrés de esta persona, causado obviamente por el evento traumático. Luego, ayudarle a fomentar, a desarrollar su adaptación a corto, mediano y largo plazo ante el evento crítico y potenciar las estrategias de afrontamiento. Todos tienen estrategias de afrontamiento, más o menos eficaces, y si la persona de plano no le encontramos estrategias, la ayudamos a desarrollarlas, por ejemplo, a través de la indagación con respecto a las experiencias que otras personas cercanas han podido tener. A lo mejor es un adolescente, la primera vez que le pasa una crisis en su vida o que vive un trauma, no tiene estrategias de afrontamiento. Siempre las hay que nada más rasgarlo un poquito más, a lo mejor están en la familia, ¿no? Ahora, antes de llegar y decir, voy a aplicar primeros auxilios psicológicos, hay una persona en crisis, ahí voy, vine a la clase que dieron en el diplomado, tomé apuntes, repasé la presentación. Estas son 6 cosas que es necesario que hagamos, repito, antes de aplicar primeros auxilios psicológicos. Yo diría antes de aplicar cualquier intervención en crisis. Número 1, tenemos que estar informados. ¿Qué pasó? ¿De dónde viene la persona? Conocer dónde vamos a trabajar. No agarrar a la persona y luego preguntar, oye, ¿a dónde podemos ir para hablar? No, tengo que saber antes mis recursos. ¿Con qué cuento? ¿Tengo agua o no tengo agua? ¿Decido comprarla o no? ¿Sí? Y conocer también con qué tipo de asistencia cuento. Esto lo digo sobre todo para quienes llegan a un lugar nuevo de trabajo y todavía no conocen, por ejemplo, la ayuda comunitaria, no saben dónde hay un hospital o de una clínica, donde hay ayuda legal, por ejemplo. Tenemos que informarnos antes.
Obvio, no 5 minutos antes. Es información que tenemos que tener bien establecida. 2, tenemos que coordinarnos con los demás que están ahí. O sea, no es un trabajo solitario, porque yo puedo hacer una parte, pero ella me va a ayudar con la otra parte, ella con otra y ella con otra. ¿De acuerdo? Entonces, establezco comunicación con las personas que están autorizadas a darme comunicación. También puedo ofrecer mi ayuda a los paramédicos, si por ejemplo aplica el caso, ¿no? Que atendieron a una persona migrante, presto la ayuda, digo, voy a estar aquí hoy, mañana, si necesitan alguna información, voy a estar con esta persona y trato de coordinarme con mis compañeros dentro del lugar de trabajo. ¿Sí? Luego, detección. No todos van a necesitar toda la ayuda y de manera urgente. Necesito dividir lo importante, lo urgente, identificar quién necesita asistencia de inmediato. Si en un grupo hay menores, independientemente de que haya habido otro tipo de situación, el menor va a ser mi target principal. ¿De acuerdo? Primero voy a atender al menor y luego a los demás. ¿Ok? Si el menor está acompañado de su mamá, perfecto, a lo mejor es una intervención muy rápida, me puedo pasar con los demás, pero primero los niños, siempre los niños, por supuesto, los niños. Presto atención, o sea, observo cómo las personas están reaccionando, cómo interactúan con el entorno, están todos callados, tienen miedo de preguntar, están hablando entre ellos, están hablando ya con otras personas, o sea, eso me da también una idea de que están, cómo llegan, ¿no? Y un poquito quizás su background. Agrupación. Siempre que sea posible, tratemos de trabajar juntos con las familias, no de que primero trabajo contigo y luego contigo. Si eres de la misma familia o del mismo pueblo, los junto, porque les da seguridad y confianza, no los separo, ¿ok? Y también a veces se arman grupos espontáneos, por ejemplo, todos los chavos, ¿no? O las mujeres juntas, trabajo con ellos, ¿sí? De preferencia el trabajo que sea grupal en primeros auxilios psicológicos. Concentración, mi concentración, o sea, que yo esté concentrada al trabajar, que no esté toda tratando de hacer todo, hacer un poco de aquí, un poco de allá porque hay que ayudar, no, me enfoco en algo, porque así estoy mostrando un poquito más de, ¿cómo decir? Un poquito más de eficacia, bueno, va a ser mi trabajo más eficaz, pero no me veo como un pollo sin cabeza, ¿me explico? Entonces, yo me concentro en lo que puedo hacer y, por supuesto, ya que antes hubo coordinación, ya sé que a ti me corresponde una cosa, a ti te corresponde otra, a ti te corresponde otra. Por eso van en orden, sí, en el sentido de reloj, empezando por la información. Ahora, es importante demostrar calma y claridad en el pensamiento. Si estamos muy cansados, si hemos tenido un día verdaderamente difícil, llega un grupo, me tocaría esta parte, pero estoy desconcentrado, estoy cansado, estoy agotado, vale mucho más decir, por favor, ¿puedes tomar mi lugar? Yo me voy a descansar, porque cansada no sirvo tanto como cuando estoy descansada. Porque ya están cansadas las personas a quien voy a atender. Si también lo estoy yo, no funciona. ¿De acuerdo? Y por último, mi capacidad de adaptación, que obviamente pues es variada. ¿Adaptación a qué? A las personas a las que me enfrento, a la manera en la que hablan, a la diversidad cultural, ¿no? A las necesidades de las personas con las que trabajo. Esto es antes de aplicar los primeros auxilios psicológicos. Hace sentido, ¿verdad? Ahora, aplicarlos, a la hora de aplicarlos, vimos 3 objetivos generales de los primeros auxilios psicológicos. Pero los objetivos específicos para aplicar primeros auxilios son promover seguridad física y emocional del afectado. Sí, seguridad física. Bien importante porque sí, como han comentado, vienen situaciones de trata, vienen situaciones de violencia, es necesario que si nosotros ofrecemos un lugar donde dormir, vamos a especificar que ellos van a tener la llave para encerrarse. Porque si se sienten amenazados físicamente por alguien que está todavía cerca, sí, esto va a ser muy importante. Promover seguridad física y emocional.
Proporcionar calma y tranquilidad. ¿De qué manera? Empezando por nuestra calma y tranquilidad. ¿Sí? Tratar de conectarlo con su red social de apoyo, prestando un teléfono, proveyendo información, incentivando la autoeficacia, o sea, la eficacia propia, la persona que se siente capaz de hacer algo, y la eficacia de la comunidad o del grupo afectado, los chavos que estaban en tránsito, las mujeres que iban en el mismo camión. Favorecer los procesos de afrontamiento, cómo poder enfrentar esa crisis, este trauma, esa situación horrible que pasó, y la ayuda que sea siempre proactiva, positiva, y partimos de una postura de no expertos, ¿de acuerdo? No lo sabemos todo, aunque hayamos escuchado 5 historias en un mes de personas que han sufrido una amputación, un accidente, no significa que conozcamos esta historia, porque Juan es diferente. Entonces, yo no sé, yo no soy experto en tu vida, yo voy a tratar de hacer lo que pueda y sobre todo te voy a escuchar. ¿Cómo podemos hacerlo? Esos son los objetivos. ¿Cómo llegamos a esos objetivos? Lo sabrán muy pronto. ¿Cómo ves si damos espacio a preguntas para luego cerrar por el tema de la hora? Sí. Bueno, pues no hay preguntas. Y dando otra media hora, no sé. A ver, un comentario sencillo. Que acá hizo mucho ruido hablar de duelo, igual es necesario ahondar en la discusión local de por qué duelo indica pérdida total desde una perspectiva tradicional. O sea, este concepto de duelo migratorio sí ha generado como mucho ruido allá y acá. A ver, déjame ver si entiendo. El ruido es porque normalmente se asocia duelo a pérdida total, o sea, muerte. Qué bueno que volver a relación. El duelo es el proceso. Ahora, de hecho, se habla menos de procesos, se habla más de tareas. Son las tareas que enfrentamos ante una pérdida, no una situación que aparentemente tiene una pérdida. Porque, a ver, una muerte no necesariamente nos representa una pérdida. ¿Sí? Hablemos, por ejemplo, del caso de un niño y fallece su abuelo. Su abuelo que vivía en Saltillo, el niño vivía en Puebla, lo vio 3 veces. Claro que es una pérdida importante para su mamá porque era su papá y a lo mejor su mamá está muy afectada, pero no necesariamente es una pérdida para el niño porque es una persona que ha visto 3 veces en la vida, pero si le muere el perrito, sí es una pérdida y hay que trabajarlo como duelo. Es decir, duelos son las tareas que llevamos a cabo como podemos, solos o con ayuda, para poder enfrentar una pérdida de una vida, pero hay muchísimas pérdidas más. Un evento traumático, una crisis o la migración justo como evento traumático, conlleva muchas pérdidas las que vivimos. ¿Qué tareas podemos ayudar a llevar a cabo a la persona, las personas que han sufrido estas pérdidas? Probablemente para un joven, la pérdida del pueblo, que nunca le gustó, donde nunca le gustó vivir, no es una pérdida, pero lo es para el adulto, que tenía más afecto que el joven, que estudió a lo mejor en el pueblo, a lo mejor el joven iba a otra ciudad. Es decir, una situación en sí no necesariamente es una pérdida, depende de cómo lo vive la persona. Pero sí hay muchas pérdidas, no solamente tangibles, ¿no? u obvias como dejaste a la familia, sino la pérdida, por ejemplo, de la dignidad, la pérdida del estatus socioeconómico, ¿no? La pérdida del respeto que tenía en el pueblo ya no lo tiene en el nuevo pueblo. Esas son pérdidas y se pueden vivir, sí, como un duelo. Entonces, sí, eso es importante, ¿no? Okay, acá. Un divorcio es una pérdida, el cambio de casa es una pérdida, pero depende de cómo lo vivimos. Acá y luego acá. Sí, un poco conectando las dos presentaciones dadas al principio de la cuestión del dolor, que hay que dejar como un tiempo de incubación, por decirlo de alguna manera, o no sé, para que pueda transitarse. En ese sentido, y con los auxilios psicológicos que van como de la mano, que son en esta inmediatez, no sé, me surgió la idea de que a veces tratando de solventar como estos asuntos materiales o de necesidades próximas,
la emoción dónde se queda, cómo puedes contenerla, cómo puedes manejarla, este periodo de dolor que se tiene que atravesar, pues no necesariamente solo con esta solitud, sino acompañado, pero que al final depende de la persona, es individual. ¿Cómo se mezclan estas dos entre los auxilios psicológicos y este periodo de duelo individual? Ese periodo de pérdida. ¿Podemos recibir algunas preguntas para ir abajo? Sí, es que luego se me olvida. Sí, a ver, ok. A lo mejor me voy a regresar un poco, pero es una inquietud que incluso sigo escuchando la palabra. Y la pregunta es más en relación a desde qué perspectiva tú ves la migración. A lo mejor es muy amplia, yo lo sé, pero me causa mucho ruido que hables de migración como un evento traumático. Me causa mucho ruido porque para mí en sí la migración no es el evento traumático, sino lo que las condiciones, las circunstancias en las que la persona viaja, transita, ¿no? Y entonces escuchar para mí migración como un evento traumático pudiera ser que hasta se estigmatice la palabra migración y se asocia a un trauma, ¿no? Entonces me genera mucho ruido, ¿no? Y que era parte de lo que te comentaba yo hace rato del duelo migratorio, ¿no? No es, para mí, no es tanto la migración, sino lo que conlleva el propio proceso, claro, el tránsito, porque incluso la migración no solo es tránsito, ¿no? Es origen, tránsito, destino, retorno, y todo lo que implica. Entonces me gustaría conocer desde qué perspectiva tú la miras. No, definitivamente la migración se convierte en un evento traumático cuando ocurren pérdidas, cuando ocurren sucesos traumáticos, como pueden ser agresiones, violaciones, ¿sí? Y crisis durante la migración. Pero hablamos justamente de factores premigratorios, es decir, cuando antes de migrar hubo algún evento de esta índole, durante el tránsito de migración y también al llegar al nuevo lugar, donde se pueden sufrir pérdidas, agresiones, maltratos. ¿Sí? Entonces, en las diferentes etapas de la migración, ¿sí? Puede haber eventos traumáticos, puede haber pérdidas y por lo tanto puede haber duelos migratorios, porque son derivados de este proceso de migración. Pero por ejemplo, tomado la parte de los auxilios psicológicos y de la intervención, no ayudaría como que a la persona no vea la migración como ese evento traumático, sino como solamente una parte de lo que vivió. Digo, en ese sentido, ¿no? Porque a lo mejor si digo, la migración fue traumática para ti, no, o sea, solamente en el momento de la salida, o solamente en el momento del tránsito, y eso también, a mi perspectiva, ayudaría mucho que la persona no vea la migración como ese monstruo o como a lo mejor todo traumático, y entonces sí, bueno, no del todo fue traumático, sino rescatar como la parte positiva también de este proceso, ¿no? De este fenómeno. Yo creo que incluso sería un poco extraño que la misma persona hablara de su migración. Yo no creo que las personas migrantes hablen de migración, hablan de lo que pasa, de lo que pasaba antes, de lo que pasa durante, de lo que pasó después. Entonces tampoco vamos a dirigirnos a la persona como estuvo tu migración o qué pasó en la migración. Lo estamos hablando aquí porque lo estamos conceptualizando, pero en la práctica no hay tal palabra. Hay eventos positivos como el hecho de que se encontró con ustedes y que pueden proveer cierta ayuda, ¿sí? O que a lo mejor hasta donde llegó el viaje ha sido como lo esperaba o no digo llevadero, porque ahorita no es llevadero, pero un viaje no tan difícil a lo mejor, ¿no? O por lo menos tan difícil como lo esperaba, o personas que sí han vivido justamente ese tipo de situaciones específicas en diferentes etapas de la migración, de su viaje, antes, durante o después, y ahí es donde identificamos la necesidad. ¿Por qué? Porque observamos un trauma, porque observamos a una persona en crisis, porque nos informamos con respecto a lo que pasó y podemos intervenir en este tema. Bueno, y me gustaría, perdón, contestarme a ella. ¿Cómo compaginar
dices, el periodo de duelo personal con los primeros auxilios psicológicos y demás. Cuando les comentaba que ante una pérdida existe una parte que necesariamente se tiene que trabajar de manera personal y que por más ayuda que recibamos se vive el dolor, ¿no? Este dolor no significa que en el inter podamos recibir un poco de orientación, que es lo que toca, por ejemplo, hacer muchas veces en estas situaciones en las cuales recibo a personas que han vivido una pérdida reciente. Normalmente hay mucha confusión y normalmente hay dificultad para analizar el dolor, ¿sí? También hay dificultad para saber qué dentro de la cotidianidad puede ayudar, qué es normal, qué no. Muchos preguntan eso, ¿es normal que no tenga ganas de hacer esto? ¿Es normal que ya no llore? ¿Es normal? Sí, nosotros podemos ayudar dentro de este marco a normalizar las reacciones ante un duelo. Decir, sí, esto es normal. Es más, es normal que vas a tener, que tengas insomnio durante tanto tiempo. No es normal pasadas las 4 semanas. Es normal que te sientas enojado. Es normal que no quieras hablar, pero no es normal que no quieras hablar ningún día. O sea, ayudamos a la persona a normalizar los síntomas para poder canalizar la parte emocional, ¿sí? Que claro que puede recibir ayuda todo el tiempo, amigos, familiares que llaman, que tratan de apoyar y demás. Lo que yo dije, probablemente no fui clara, es que la ayuda terapéutica como tal, o sea, el trabajo terapéutico del duelo, para ello hay momentos también. Y hay un momento en el cual es demasiado pronto, demasiado cercano al trauma. Pero no significa que lo podamos apoyar de alguna forma, normalizando los síntomas y guiando con respecto a qué puede hacer la persona para poder sobrellevar ese. También hay personas que están listas antes que otras. En mi experiencia, normalmente, dependiendo si es una pérdida que se vive con mucha, sí, con mucho dolor, el primer mes no hay mucho que se pueda hacer, en mi experiencia. Sí, así. Ok, bueno, una pregunta acá, otra en Los Ángeles y ya con eso cerramos. A ver, es que a mí me conflictúa desde la segunda ponencia de este diplomado. Se hablaba del 30, las cifras oficiales, 38, 47% de mujeres que migran, que viven violencia sexual. No se habla, por ejemplo, de niños y niñas que también viven violencia sexual. Y, o sea, sí así como que me choca mucho por esta cuestión de, o sea, me ayudó mucho todo lo que expusiste. Nosotros atendemos a personas violadas, por ejemplo, eso es lo que nosotros hacemos. Somos una asociación especializada, ya tenemos 25 años trabajando el tema. Y en ellas y en ellos, porque son hombres y mujeres, niños y niñas, nunca olvidan la violación, aunque entren a un proceso terapéutico, aunque entren a un modelo de intervención, nunca se olvidan una violación, nunca la van a olvidar. Y entonces me acuerdo del video que vimos de una chica que ustedes pusieron en el diplomado que vivió violencia sexual. Y sí me llama mucho la atención que sí mencionas la cuestión de la violencia sexual, pero no es como un tema determinante, no es una problemática que se le quiera entrar con las personas migrantes, por ejemplo, y que... ¿Quién dijo, perdón, no sé, ¿quién dijo que no es un tema? No, es que yo no lo siento, ¿no? Como que sí hay otras problemáticas, pero no veo que sea como un tema que llame mucho la atención. Por también todo este enfoque de género, ¿no? Que no hay un enfoque de género en
también en el discurso, en el lenguaje, y sí me preocupa, ¿no? Porque, pues sí, son muchas mujeres, ahora ya son muchas más mujeres que están migrando, y también me llama mucho la atención de la migración interna dentro del mismo país o dentro de los mismos países, de qué pasa también con esas personas que están migrando, ¿no? Dentro de los mismos países. Entonces, bueno, yo creo que tienes razón. Creo que debería haber un módulo que hable de trabajo específico de cada caso. Desafortunadamente este módulo, tú conoces el título, Salud Mental y Primeros Auxilios Psicológicos con Personas Migrantes. Habiendo un sinnúmero de eventos traumáticos, como es la violación, como es una amputación, como es la pérdida de vida. Espero que no me escuches tocándolo como si no fuera importante. Al contrario, es tratar de proveer de manera muy ambiciosa alguna luz, alguna perspectiva y estrategias, porque un trauma tiene un mismo impacto en una persona, ¿sí? Y se puede trabajar de una misma forma al principio. Lo que se hace después con cada persona que ha vivido un trauma distinto y lo que implica una violación en una mujer, lo que implica la pérdida de un brazo para un hombre en edad productiva de trabajo, lo que implica para un niño perder a un ser querido, ameritaría un módulo aparte. Y lamento mucho que este no sea el espacio para poder profundizar con este tema, pero sí espero que de cualquier forma, aunque estemos yendo a lo general, incluso hay cuestiones muy específicas que no puedo dar, como los primeros auxilios psicológicos con personas con capacidades diferentes, personas sordas, personas ciegas, personas con trastorno mental. No hay el espacio, ¿sí? Y esto no es un regaño para los organizados, mucho menos, al contrario, creo que es fantástico que exista un módulo como este. No podemos entrar en el mérito de lo específico. Ahora, jamás hablaremos de intentos de olvido, a menos que no exista una lobotomía o una operación quirúrgica, porque el olvido no es una meta, es algo imposible, utópico, no existe, ¿sí? Se llama represión cuando justamente reprimimos un evento tan traumático, tan doloroso, lo reprimimos por años y es un olvido selectivo, si podemos llamarlo de esta forma, pero no es un olvido, no se olvida. No se olvida, pero al mismo tiempo, gracias a que no se olvida, se puede retomar y trabajar. Cuando la persona esté lista y cuando tengamos nosotros los medios para poder ayudar a trabajar. Sí, porque hay que ser muy prudentes, muy profesionales y muy sensibles para trabajar ese evento terrible como los otros eventos que ocurren durante el proceso migratorio, creo yo. Ok, bueno, Los Ángeles, por favor, si pueden ser muy breves, adelante. Ok, bueno, tengo una pregunta que, en dado caso, si ya apliqué todos los primeros auxilios y la persona sigue teniendo este tipo de angustia o ansiedad, ¿qué hay otro, qué paso se puede, qué paso le puedo ofrecer o cuál es el siguiente paso que esta persona podría tener cuando yo ya... los primeros auxilios ya han sido exhaustivos? O sea, que ya los di, pero qué sugerirías después de que se hayan aplicado estos primeros auxilios, si esto no es suficiente para esta persona? Antes que nada, yo iría a conocer un poco la historia personal de este individuo, de la persona, porque probablemente si la reacción
es una reacción que ni con primeros auxilios, ni con contención, apoyo emocional, etcétera, etcétera, puede superar, digamos, esa primera fase. Número uno, o puede la persona estar en shock en ese momento, pero realmente el momento no dura más que horas. Yo estaría más pensando en que la persona ya viene con una vulnerabilidad en cuanto a salud mental que le hace reaccionar de una forma desbordada. Por lo tanto, la atención sería de tipo profesional. Es decir, si yo identifico que algo no está funcionando, o sea, la persona, a empezar, investigo, ¿no? La persona con quien venía, cómo veían esa persona los demás, lo vieron a lo mejor un poco extraño, tenía reacciones un poco anormales con respecto a la situación y demás, para darle un cuadro, pero por supuesto lo canalizaría con un profesional, con un psicólogo, un psiquiatra, si existe la posibilidad. Este ejemplo sería la persona que está llamando por teléfono y te está diciendo que ella no tuvo un duelo migratorio, pero la situación traumática la está viviendo ya una vez en el país y el agresor es su esposo. Entonces, una vez que ya das estos primeros auxilios, esta persona no sabe qué hacer, porque aún así que el agresor está en su casa, entonces todavía está en un círculo en lo que no se le puede, como decir, iluminar el pensamiento como para tener esta otra alternativa que al final de cuentas es una decisión muy propia, ¿verdad? Que ella tiene que estar empoderada para poder tomar esta decisión. Entonces esa es mi pregunta, porque el agresor es en su casa y eso sucede mucho cuando no pasan una situación traumática, pero el trauma lo están pasando en ese momento, una vez que ya hicieron la migración. Sí, de hecho, si me estás hablando de otro caso completamente, no me estás hablando de un trauma, me estás hablando de una dinámica agresiva en la familia y por lo tanto la atención es distinta, ¿no? Evidentemente, como tú bien dices, el salir de casa o no es una decisión personal, pero por supuesto que se puede trabajar para potencializar el sentido de autoeficacia, se llama, que tiene la persona, en este caso la mujer, para poder sentirse lo suficientemente capaz, valga la redundancia, de salir de casa, pero ¿con qué? ¿No? Salir a dónde, qué recursos tendría y demás, pero es una intervención completamente distinta. Bueno, pues con esta última intervención cerramos esta sesión muy productiva sobre primeros auxilios psicológicos y salud mental. El próximo lunes continuamos con ello, por favor, no se la pierdan, porque luego preguntan cosas que ya vimos. Y les encargo muchísimo, en esta semana os tenemos 3 actividades virtuales, vale muchísimo la pena que vean la película que nos dejó Francesca, el video que nos dejó Francesca. Hay una lectura que hay que hacer, esta semana tenemos gorditas las actividades, pero valen muchísimo la pena, háganlas. Nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde. Saludos a todos, muchísimas gracias.